A continuación, el señor Eduardo Gómez del Valle, en el tema Inteligencia Artificial, aplicaciones, usos y casos en la industria financiera. Él es socio director de SOA Professionals. Un aplauso, por favor. Sí, por favor. Buenos días. Cuando me invitaron a conversar acerca de inteligencia artificial, venía hacia aquí pensando cómo empezar a no meter miedo por un tema que está en tres aspectos fundamentales de la vida ya hoy en día. Uno, la vida propiamente misma, la salud, el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero fundamentalmente a que la inteligencia artificial ha empezado a tomar partido en cada uno de estos temas. La salud, lo más importante de la vida, evidentemente, cada día incursionando y haciendo diagnósticos de manera compartida con médicos profesionales, haciéndolo más ágil. Pues en nuestra propia vida, finalmente, de trabajo, agilizando muchas de las labores, gestiones que hoy en día realizamos de manera operativa o no, la muerte incluso de algunas aplicaciones en los próximos años en relación al trabajo propiamente dicho. Entonces son aspectos de alguna forma que la inteligencia artificial empezamos a crear o pensar de que esto es ciencia ficción, ¿no? Y esto dejó de serlo. Dentro de SOA Professionals somos unos apasionados en el ámbito de la inteligencia artificial. Lo venimos realizando desde hace más o menos 5 años. La compañía tiene un poco más de 15. Sin embargo, empezamos a hacer casuística, empezamos a desarrollar, empezamos a jugar en el laboratorio de la compañía, a crear soluciones que la misión que tengo hoy, esta mañana con ustedes, es el hecho de que podamos salir con un poco más de apertura, con un poco más de conocimiento y menos confusión con tanto concepto que por ahí más bien viene a confundir más que a aclararnos el tema, ¿no? Si bien es cierto, esto lo empezamos a hacer hace, como decía, 5 años en México. Tenemos la suerte de haber iniciado la compañía ahí. Y digo suerte porque finalmente cuando uno tiene un vecino más o menos rico, te contagias de alguna forma de esa riqueza, ¿no? Y evidentemente a partir de ahí empezamos a desplegar soluciones hacia Latinoamérica. Y eso hoy en día es nuestra misión y es lo que les he venido a contar. Nosotros empezamos haciendo muchas cosas hace muchos años. SOA EPM, el nombre de la compañía justamente merece ahí el nombre, pero en el medio hoy en día nuestra vocación es la inteligencia artificial conectada a IoT y otros conceptos por ahí que los vamos a ir aclarando. Pero antes de iniciar sobre inteligencia artificial, que nos suena a veces incluso difícil el hecho de poder conceptualizar qué cosa es la inteligencia. Bueno, hay alguien no menos conocido que este señor, en donde decía que la inteligencia se mide por su ritmo de cambio, ¿no? Y sin embargo hemos ido en el camino de la vida, en el camino de los años, hemos ido aprendiendo a que la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida desde hace mucho, sino que no nos damos cuenta. Otro señor, no menos importante, dice que la nación que lidere la inteligencia artificial será aquella que gobierne justamente el mundo. Fíjense, hace muchos años, yo tengo 43 años, aunque no lo parezca, habían ascensoristas, ¿no?, en los ascensores. Cuando esto lo eliminaron, mucha gente empezó a temer hasta de subirse a un ascensor, por el simple hecho de a presionar un botón y que te lleve al piso que deseas. Todo este cambio finalmente de mentalidad ha hecho que esta revolución gigantesca de la inteligencia artificial nos traiga una serie de conceptos, ¿no? Yo no sé si recuerdan una película que hubo hace algunos años que se llamaba justamente Inteligencia Artificial. Esta película es del año 2001, de Steven Spielberg, ¿sí? En ella, esta película cuando se estrenó, la categoría era cine fantástico, ¿sí? Hoy en día esto de fantasía tiene poco.
Hay otra serie que a mí me gusta mucho que se llama Black Mirror, en donde en una serie de capítulos empiezan a contar una serie de profecías de la inteligencia artificial, que hoy en día ya no son nada proféticas, son una realidad. Y luego hemos venido a los tecnológicos a liarla más. Venir con una serie de conceptos de inteligencia computacional, machine learning, aprendizaje profundo, sistemas que piensan como humanos, que razonan como humanos, que piensan racionalmente, y así todo es una confusión. En fin, el tema vamos a aclararlo hoy y espero que salgamos de esta sala aprendiendo un poquito más de esto. Toda esta cantidad de información finalmente nos viene a veces a confundir, ¿no? Pero en fin, la inteligencia artificial es muy bien conocida por ustedes, e incluso puede superar el hecho de competir con el campeón mundial de ajedrez, poder haberle ganado. Hoy en día se enfrentan máquinas contra máquinas para temas de juegos, algoritmos finalmente, porque esto es un tema de algoritmos matemáticos. Nuestro aprendizaje cognitivo se inicia desde que estamos muy pequeños, ¿sí? ¿Qué cosa es lo cognitivo? Lo cognitivo básicamente es aprender en la medida en la que voy palpando y tocando y experimentando. Cuando teníamos 3 años, la mayoría de nosotros 2, 3 años, y nuestras madres nos decían, no toques que está caliente, pues uno iba y tocaba. Se quemaba y nunca más. Eso es aprendizaje cognitivo. Pues todo este algoritmo finalmente que hay que llevarlo a las máquinas, hoy en día es una realidad. Algoritmos que adivinan, por ejemplo, delitos futuros. Más adelante les voy a comentar cómo contribuimos dentro del aspecto legal y hemos creado sistemas para que justamente viabilicen, no suplanten al humano, sino viabilicen los procesos. En China, a través de visores de gafas, hay más de 56 millones de cámaras en este momento en China, para que tengan idea. Los policías usan estas gafas e inmediatamente por reconocimiento facial pueden identificar algún tipo de sospechoso. Opiniones como que esto es la segunda revolución industrial de la inteligencia artificial no deja de ser cierto. Recordemos que la primera revolución industrial viene no de inteligencia artificial, sino de fuerza artificial. La primera revolución industrial reemplazó la fuerza humana con fuerza artificial. En este caso estamos hablando de una revolución de inteligencia artificial. Y así, una serie de opiniones, una serie de elementos de realidad aumentada, ¿por qué no también distracción sexual? También inteligencia artificial. Máquinas que imprimen comida. Algunos dicen que en el futuro uno de los trabajos menos obsoletos será justamente el de expertos de inteligencia artificial. Aplicaciones que ayudan a invidentes, es decir, van con el móvil e inmediatamente les pueden indicar qué cosa es el objeto, a qué distancia se encuentra. Y así, y grandes, ¿por qué no?, integraciones de importancia cercanas aquí en Latinoamérica, como el canal de Panamá Digital, en donde esto ya es una mega construcción de integración de soluciones tecnológicas. Pero fíjense, esto no es reciente, esto ya tiene algo de años. Esto empezó más o menos hace unos 80 años. Y no que no nos hemos ido percatando de que la inteligencia artificial muchas veces ha ido suplantando nuestros típicos procesos de pensar. Y empezamos desde la década del 40 hasta hoy en día, ya con exitosos, digamos, modelos de inteligencia artificial. Y otra percepción muy distorsionada básicamente ya hay de la inteligencia propiamente dicha, ¿no?, en la cual creemos que hay una gran distancia entre uno y otro. Sin embargo, realmente esto no es tan así. La inteligencia artificial y la inteligencia propiamente dicha va en una cuesta arriba, ¿no? No quiero aburrirlos con datos numéricos, pero esto es cierto y es importante que lo sepan. El mercado en el mundo, cómo se va a ir moviendo dentro del entorno de la inteligencia artificial y sobre todo dentro de todos los negocios de digitalización. Detalle importante, el 50% del PBI mundial en el 2021 se basará básicamente en negocios afectados por la digitalización. Y cosas conectadas, IoT, Internet de las cosas, que seguramente he visto por ahí que alguien va a hablar luego de ello. Lo va a ahondar seguramente, pero van a ser superiores a 50.000 millones en el año 2020. Esto es una realidad, ¿sí? Ya bajando hacia Latinoamérica, negocios de más o menos 40 millones, 70 millones hoy en día, 2018-2019, exclusivamente en inteligencia artificial. Pero finalmente, ¿qué cosa puedo hacer con inteligencia artificial?
¿Qué me permito hacer? Pues justamente todo el ámbito cognitivo, desde mi lóbulo izquierdo, mi lóbulo derecho, que es capaz de poder realizar acciones cognitivas, manejar reglas, captura de datos a través de mis ojos, mis brazos, que son el suplemento robótico de lo que vendría a ser, y todo esto que tiene ya un contexto finalmente ya bastante bien unificado hoy en día y expuesto, y que se viene concretando en diferentes industrias. Yo soy tecnológico. Cuando empecé a aprender sistemas, entendía que eran inputs y outputs. Hoy en día hay una diferencia, y la diferencia es que en la inteligencia artificial el aprendizaje es constante. Por eso es que hablamos de datos, de salidas, que es un programa, nuevamente una salida que ingresa, y esto es un circuito que nunca termina ni nunca terminará, porque finalmente el algoritmo es como el pensamiento humano finalmente. Pero ¿qué es realmente aprender inteligencia artificial? Inteligencia artificial básicamente es aprender un modelo de datos, muchos datos que tenemos hoy en día, muchísimos datos, en los cuales somos capaces de procesarlo y tenemos la facilidad del hardware de poder hacerlo. Un cabello humano, para que tengan idea, podría hoy en día colocar más de 5.000 procesadores que sean capaces, nanoprocesadores, que sean capaces justamente, valga la redundancia, procesar toda esta cantidad importante de información. Y podemos hacer una cantidad de cálculos mucho más sorprendentes que el propio humano lo haría. Esa capacidad es la única diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Los trabajos mañana más tarde no es que se vayan a perder. El tema está en que vamos a estar involucrados en trabajos directamente a lo empático, a lo humano. Lo operativo es muy probable que sea combinado con la acción humana. Todo esto se trata de patrones. Patrones básicamente que el propio cerebro humano es capaz de identificar, así tal cual como una máquina. Si son capaces de leer esto, siéntanse tranquilos, que a mí me costó un poquito, ¿eh? Pero bueno, volviendo a un buen ejemplo. Yo puedo establecer, por ejemplo, para una compañía de telefonía, algún tipo de patrón. Por ejemplo, una compañía en la cual yo pueda evitar que mis clientes se vayan bajo patrones. ¿Por qué? Tengo datos finalmente. ¿Qué datos? Pues una serie de datos, de planes contratados, consumos diarios, llamadas hechas en la noche, en el día. Y todos estos patrones finalmente, ¿qué puedo hacer con estos? Pues un resultado. Si más o menos puedo predecir un patrón en el que un cliente se comporta de esta forma, yo puedo predecir de que el cliente se vaya a la competencia. De eso estamos hablando, de esa rapidez de ejecución de patrones basados en algoritmos matemáticos, en el cual pueda yo ir previniendo situaciones. Otros buenos ejemplos. Esta bebida en los Estados Unidos se logró identificar por patrones de inteligencia artificial. Se identificó que básicamente la gente que iba a una máquina a comprar una Coca-Cola Cherry más un Sprite era un patrón habitual. ¿Y qué estaba haciendo la gente? Mezclándolos. Por eso que crearon esta bebida. Hoy en día es capaz la inteligencia artificial de detectar síntomas de Alzheimer con 10 años de antelación. Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia que realmente la inteligencia artificial pueda hacer esto. Eso es un uso real. No hay un temor, no hay por qué estar atemorizados realmente con este tema. Creo que vamos a poder ser capaces, así como hemos sido capaces de crear algo artificial, seremos capaces de irlo manejando el tiempo. Esto me llamó siempre mucho la atención. En lugar de un radar es un gaydar. ¿Sí? Como unas fotos y más o menos por tus comportamientos, ahí me están tomando algunas fotos, bueno, no sé qué sabrá. Pero identifica un patrón de conducta sexual. Esto existe, esto no es fantasía. Música hecha a través de patrones de inteligencia artificial. Disney hoy en día rastrea toda la capacidad, digamos, de reacciones faciales para irle poniendo más emoción a sus películas. En Australia es muy peligroso meterse al mar. A través de drones y ido generando patrones que imágenes van leyendo en el mar para identificar y dar alerta con antelación a los bañistas y evitar que se los devoren o simplemente que tengan un impasse con un animal de estos. Y también, ¿por qué no? Hoy en día una página que se llama Do Not Pay. Esta página lo que es un abogado virtual. ¿Qué cosa te ayuda? Pues te ayuda a
evitar que pagues multas de estacionamiento injustas y algún tipo de reembolso en vuelos. Esto es inteligencia artificial. Por ende, existe una cantidad distinta, diversa de aplicaciones en las cuales todas estas que señalo aquí, lo escuchaba hace un momento a mi colega hablar del tráfico, esto hoy en día, cuando combinamos estas capacidades de interconexión en ciudades, que cada día las queremos hacer más inteligentes, por detrás existe de alguna u otra manera la inteligencia artificial. Yo me he permitido dividir en 10 stages, en 10 etapas, en 10 sacos, más o menos el uso de la inteligencia artificial. Hay una cantidad de fabricantes importantes, unos más conocidos que otros, pero cada día todos más involucrados en temas que ya vamos escuchando cada día más, ¿no? Agentes virtuales, los famosos chatbots, reconocimiento de voz, speech to text, text to speech, lenguaje natural, aprendizaje profundo, biometría, analítica, una serie de fabricantes involucrados y más que esto. Pero finalmente, retomemos el tema de los sistemas cognitivos. ¿De qué se trata el tema cognitivo? Como lo decía hace un momento, no se trata de procesar grandes cantidades de datos, ni más rápido, no. Lo que se trata es de explorar y empezar a encontrar nuevas correlaciones, como la que comentaba al inicio, en que yo iba de pequeño y tocaba algo caliente, y luego correlacionada que nunca más tendría que haber tocado eso por una advertencia, y esto me queda finalmente en el chip humano, para nunca más cometerlo, para nunca más hacerlo. De eso estamos hablando. Existen una cantidad de fabricantes importantes que ya vienen desarrollando inteligencia artificial. Uno de los pioneros, evidentemente, ha sido IBM, nuestros amigos de IBM, con su plataforma Watson, en la cual cuentan inclusive ya con una cantidad de desarrollos importantes dentro de esta capacidad de Bluemix, que son datos básicamente en la nube, en los cuales te permiten rápidamente poder generar Machine Learning. Amazon, otra gran plataforma, en la cual te ayuda a construir rápidamente asistentes, sobre todo, en una capacidad de nube nunca antes vista. Microsoft, otro de los pioneros importantes, que se ha caracterizado básicamente este fabricante por hacer la vida del copy and paste, del arrastrar y soltar. Esta misma filosofía la han llevado al Machine Learning y poder realizar este tipo de tareas. Google, otro importante jugador dentro de la tecnología y la inteligencia artificial, que te permite básicamente poder gestionar y funcionar cualquier tipo de dato en esta gran plataforma que ellos la han denominado TensorFlow. OpenText o Magellan o Magallanes, que es la traducción en español, es otro componente, otro fabricante importante dentro de la industria, y ellos se han especializado básicamente en construir Machine Learning de código abierto. Los amigos de SAP con Leonardo interactúan básicamente en Machine Learning con IoT. Esa es la fortaleza. Y luego Joint Ventures como Salesforce con Einstein, combinados con IBM Watson, en donde empiezo a volver el CRM inteligente. ¿Sí? Estamos hablando de este tipo de uniones de fabricantes, cada uno en lo mejor de lo suyo. ¿Cuál ha sido la tarea básicamente desde el punto de vista de SOA Professionals? Pues tratar de buscar esta conjunción de mejoras de cada uno. No todos son buenos en todo. No todo lo podemos hacer bien en la vida. Tenemos que ser suficientemente consecuentes para tratar de buscar lo mejor de cada quien y lograr tener soluciones importantes como las que les voy a contar. APIs, Machine Learning, Deep Learning. Ya vamos como que familiarizándonos un poquito más en los conceptos, ¿no? Nosotros, allá por el año 2013, más o menos, empezamos a diseñar una plataforma que tiene este nombre, Cognitive Level Advisor, en donde hoy en día, a nivel mundial, IBM la tiene en su marketplace. Es un producto diseñado por SOA Professionals, que lo que hace es básicamente poder de manera inteligente no solamente buscar es lo más sencillo. Claro, pues si tengo un montículo de papeles como esta sala, se me resulta difícil, pero igual, es lo más sencillo de todo. Lo real de esto es que me aparece
un abogado, un asistente legal, que es un abogado finalmente, puede ser medio junior o más o menos senior, en donde me lee, hace las labores por mí de leer expedientes, por ejemplo, para este caso de una compañía Villa Industrias, en donde me da la consistencia de que el documento efectivamente está totalmente consistente, ¿no? Entonces me va dibujando a través de unas cajas, me va diciendo la consistencia si es que sonó bueno. Esto, por ejemplo, para la industria bancaria es espectacular, porque me permite poder otorgar finalmente créditos de manera mucho más rápida, con la cantidad de documentos que normalmente por un tema procedimental los bancos suelen pedir. Y ya evito lanzar esta cantidad de documentos a un abogado físico. El abogado físico tendrá básicamente una tarea distinta, ya no de leer los documentos, sino de simplemente dar un ok o una validación humana. Y me pinta las informaciones que yo deseo. Y voy yo directamente interactuando con ese asistente legal. ¿Ok? Asimismo, empezamos porque nada de esto realmente es que lo tuvimos planificado y todo esto lo tuvimos en un roadmap muy construido. No, mentira, esto no fue así. Esto fue, construimos algo y a partir de ahí empezaron las ideas. Y a partir de ahí empezamos a generar productos como este asistente financiero, que lo que hace básicamente es leer estados financieros, con sus notas inclusive y aplicarlas en las partidas. Mi segunda carrera es finanzas y contabilidad. Esto suena más o menos interesante en la medida que sea útil, como por ejemplo un banco, cuando recibe estados financieros y documentos, los puedo yo hoy en día subir a un sistema y me pueden leer en imagen, bajo reglas de negocio, colocar por ejemplo una partida que yo como regla dentro de mi institución financiera le denomino efectivo. La partida efectiva en plan contable no existe, es caja y bancos. Y los contadores, que somos caprichosos a veces, escribimos el balance como se nos pega la gana, mientras que mantengamos la normativa internacional de contabilidad. Claro está. Entonces, cuando yo empiezo a recibir estados financieros, por ejemplo, pues me pueden llegar imágenes de todo tipo, de toda forma, un year to year, activo, pasivo, patrimonio, activo, pasivo, patrimonio, de la forma que sea. Y el sistema tiene que ser capaz de poder entender que mi regla de negocio, para el ejemplo efectivo, suma las partidas de caja, bancos, fondos, títulos, o como ha ido aprendiendo el sistema. Hoy en día la mayor cantidad de entidades financieras, cuando quieren trasladar esta información, lo digitan. El 80% de ellos lo hacen así, con evidentemente posibilidad de grandes errores. Para esto sirve la inteligencia artificial. Capacidades cognitivas en donde yo tranquilamente puedo estar hablando con un robot sin que se percaten de que están hablando con un robot. Esto existe. Estos son productos hoy en día y servicios que brindamos a nuestros clientes que existen, que están en el mercado. Soluciones generales de un asistente. Un asistente es lo más típico que en los últimos años se ha hablado en Latinoamérica. En los Estados Unidos se suele hablar de diagnósticos médicos, inclusive. En Latinoamérica nos ha costado entender que alguien artificial puede hacer gestiones como humano. Y lo más sencillo que ha sido en el camino de los fabricantes, algunos de los presentes que puedan estar aquí no me van a dejar mentir, ha sido poder evangelizar que un asistente puede hacer a través de un chatbot. Hoy es más común, hace 2 o 3 años no lo era. ¿Sí? Y detrás de un bot, ¿qué existe? Pues existe una serie de integraciones. Cada fabricante defiende la suya. Nosotros no somos un fabricante. Lo que hemos hecho es lo que les comentaba hace un momento, tratar de incluir lo mejor de cada quien para finalmente beneficio de algún uso en particular. Algunos ejemplos. Me he permitido en algunos de ellos colocar los nombres de los clientes, en otros no, por razones obvias, de confidencialidad, pero igual, eso no me deja que no pueda explicarlo. Esta es una gran empresa de telefonía mexicana, cliente nuestro. Tiene más o menos 40 millones de clientes y 50,000 colaboradores. Inicialmente pusimos en prueba un agente virtual que haga solo una tarea. Acá aparecen más, pero esto fue en el tiempo. Entonces, empezamos a darle soporte técnico a la gente a través del bot. Y por detrás ejecutaba procesos y acciones concretas
de integraciones de procesos de negocio diversos. Por ejemplo, podía yo hablar con el bot y él podía inmediatamente interactuar un proceso por detrás para poder dar un reemplazo de una PC a un colaborador o un reemplazo de un teléfono, de un router de una casa de un cliente. Ya luego empezamos a interactuar con dudas y contrataciones, upselling, cross-selling y restos de motivos. Pero esto fue gradual, ¿sí? Esta es una realidad. Creamos también un asistente de salud. Esto lo que hace, para el ejemplo de aquí, es una transnacional, no voy a decir el nombre, es una transnacional francesa de seguros muy grande, presente en casi todos los países de Europa y América, en donde lo que tratábamos de hacer era que el proceso de gastos médicos mayores sea auditado. Y eso lo hace hoy en día una máquina. Eso hoy en día lo hace un robot, una inteligencia artificial. Lo que entre comillas solía ser muy especializado es un auditor que en principio no solamente tiene que ser médico, sino también auditor, puede ser reemplazado por un sistema como estos. Y así evito cualquier suspicacia de colisión, corrupción o cualquier trato por debajo. Esto, para empezar, no se cansa, esto trabaja 24 horas, no forma parte de ningún sindicato ni nada por el estilo, así que él solo trabaja, ¿sí? Y no me quepa la menor duda de que si mi primo tiene una clínica y yo soy el auditor, le paso por un diagnóstico de una cefalea, le pongo una prótesis debajo de la cuenta para que me la pague. Esas son las situaciones típicas que encontrábamos. Esto evidentemente no se da más. Dentro de la experiencia que tenemos trabajando en temas de gobierno, básicamente tenemos clientes que son las agencias tributarias más importantes de Colombia, Perú y México. El SAT y la SUNAT, por ejemplo, usan hoy en día un sistema de compendio fiscal dentro de la entidad jurídica para poder agilizar los expedientes, ¿sí? La mayor tasa de mejora de ello fue que en su momento perdían los casos por respuesta administrativa y hoy ya no están perdiendo tanto. Claro, uno dice, bueno, es la SUNAT. Sí, cuando yo trato de reclamarle a la SUNAT, quiero ganarle, ¿no? Para pagar menos impuestos. Sí, pero no necesariamente dentro de un procedimiento justo, jurídico, es así. No por un tema de tiempo administrativo sobre todo. Entonces, los ayudamos a hacer todo un compendio fiscal de 360 grados de evaluación del contribuyente, en donde rápidamente puedo darte respuestas a situaciones como las que describe este caso. Luego también hemos trabajado en hacer evaluación crediticia. Ejemplos, pues aquí hay compañías en Perú tipo Equifax, en otros lugares como el Buró de Créditos, Compensar en Colombia y así, en distintos países. Entonces lo que hacemos es una evaluación de lo que tranquilamente lo hace hoy en día una compañía que se dedica a outsourcear este tipo de información, a los bancos sobre todo, evaluación crediticia. Pero ¿qué es lo más importante? Hacemos ese proceso de manera inteligente, pero además nos vamos a fuentes externas y empezamos a hurgar por la red qué más podemos encontrar, ¿sí? Eso no lo hace un sistema habitual de un humano porque le va a tomar mucho más tiempo y lo que quieren es dar respuesta pronta. Cada vez que mostramos esto, y sin que se molesten los amigos de Infocor o de Equifax, los bancos dejaron de hacer esta tarea en su momento porque era muy costosa y lo empezaron a outsourcear. Hoy se lo piensan en insourcear. Reclutamiento cognitivo, similares reglas de negocio por detrás, en donde básicamente yo perfilo algún tipo de candidato y el sistema es capaz de poder encontrar el top 5 o el top 10 de candidatos según la búsqueda que realiza. Dentro de un grupo hospitalario, este caso es de un grupo hospitalario de los más grandes en Latinoamérica, en donde es la contrapartida de lo que venía contando en el caso del seguro. Es para evitar que rebote mi expediente y me paguen en tiempo justo, yo lo hago bien desde el ámbito, desde el prestador sanitario. Hemos jugado con las hemerotecas digitales. Este es un periódico que tiene un diario que tiene más de 100 años, en donde hemos justamente jugado con todo ello
y hemos creado una hemeroteca digital, en donde es capaz inclusive el periódico de, ante una eventualidad como la de ayer de un sismo, emita una noticia en 1 minuto. Esa es la capacidad que estamos hablando. Y este es otro caso más granular de salud, en donde la gestión, la eficiencia en el gasto hospitalario es supervisada por inteligencia artificial. ¿Okay? Bueno, yo lo único que, para culminar esta presentación, es agradecerles que me hayan escuchado. 1, 2, seamos proactivos, no tengamos miedo a la inteligencia artificial, y bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. ¿Me esperas un momentito, por favor? Si tenemos alguna pregunta para Eduardo, por favor, si fuera tan amable, rapidito nomás. Muy buenos días. Luego de haber escuchado su exposición, quisiera saber cómo puede usted asociar el tema de la inteligencia artificial con la sostenibilidad social, en este caso. Le pongo un ejemplo. En Europa, países muy desarrollados con estos temas han tenido ya temas de reemplazo de 3.500 trabajadores por 500 robots, y en una ciudad cercana a ellos también, en un centro de distribución mundial y de comercio, conocidos por todos, no voy a mencionar el nombre, le costó el puesto al CEO de esta otra ciudad, donde también se estaba desalojando a 3.500 trabajadores para reemplazarlos por 500 robots. Obviamente estos robots no piden aumento de sueldo, no aportan al seguro social, no hacen huelga, no se cansan, trabajan las 24 horas del día. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y muy buena observación. Eso se llama singularidad. Recordemos que la primera, a lo que hacía referencia al inicio, en el momento de la primera revolución industrial también se reemplazó gente, y aquí estamos, ¿sí? No pasó nada. Nos empezamos a reciclar y a buscarnos nuevas opciones de trabajo. Eso es lo que empezamos a hacer. Eso fue hace 80 años. Así que algo similar está ocurriendo con ello. Finalmente las personas tenemos que vivir de algo. Y tenemos que empezar a acostumbrar a generar y buscarnos nuestra propia manera de trabajar. Que no sea un empleo, sea un trabajo. Sea un trabajo en el cual nosotros seamos capaces de ser únicos. Esa es la gran diferencia entre la primera revolución industrial y la segunda. Muchas gracias, Eduardo. Un gran aplauso para Eduardo, por favor. Magnífica presentación. Inteligencia artificial. Nos vamos inmediatamente a un pequeño break y por favor no dejen de visitar los stands que se encuentran en la parte exterior de nuestro auditorio. Y estamos en 30 minutos nuevamente porque no se pueden perder las siguientes presentaciones. Muchas gracias.